comenzar con una oración para iniciar el programa de este día, en el nombre del Señor. Dios Padre, que estás en los cielos, en esta mañana vinimos delante de ti, porque te necesitamos, Señor. Y es un día donde tú quieres derramar una doble bendición sobre nuestros corazones y sobre nuestras vidas. Ayúdanos a mantenernos bajo la sombra del Altísimo y permanecer. Queremos, Señor, hacer tu voluntad. Y solo si tu Espíritu habita en nosotros, Señor, lo podremos hacer de otra manera. No hay posibilidad. Imploramos que en esta mañana derrames, Señor, tu Espíritu en cada corazón que esté aquí presente y que haya de escuchar esta presentación. Y úngenos, Señor. Al abrir tu palabra pedimos la bendición de tu Espíritu y la presencia de tus ángeles, Señor. En Cristo te lo pedimos. Amén. Ayer hablábamos un poco sobre la importancia del libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, como leíamos ayer, el libro de Apocalipsis es actualmente el santuario en el día de la expiación. Y sabemos que es en el libro de Apocalipsis, o es el único libro que tiene sobre él una bendición. El libro de Apocalipsis es el santuario, el único libro que tiene la bendición. Este libro representa nuestro mensaje más que cualquier otra cosa. Entonces, en esta mañana, en la presentación anterior queríamos ilustrar cómo es que Cristo se está moviendo en el santuario, tanto en el terrenal, cómo se movió Él en el terrenal, como se está moviendo en el celestial. Y ayer mostrábamos que la tierra, el santuario terrenal representaba la tierra. Cuando Cristo murió, Él ascendió al cielo y entró al lugar santo, que fue en la historia de Cristo, cuando Él vino, murió y ascendió al cielo, y Él permaneció en el lugar santo desde el año 31 después de Cristo hasta el año 1844, que es cuando comienza un pueblo nuevo. Y en cada movimiento de Cristo hay una dispensación. En esta dispensación, Él pasó Él entró del lugar, se levantó y Él pasó del atrio al lugar santo. Y cada vez que Él pasa de un departamento a otro, o la historia lo ilustra, que cada vez que Él pasa de un departamento a otro, hay una dispensación y un pueblo es probado. En esta dispensación, cuando él vino, estaba una organización establecida como pueblo de Él. Pero él vino a los suyos y los suyos lo rechazaron. Entonces Él inició su ministerio, que era la iglesia cristiana. Y Él pasa del pueblo que era el pueblo judío al cristianismo y entra al lugar santo. Y Él permanece aquí haciendo esa obra por 1813 años, o desde el año 31 hasta 1844. Y Él encomienda, lo mismo que Él encomendó al pueblo judío, se lo encomendó a la iglesia cristiana. Y llega un momento donde esta iglesia pues es probada, y vemos que la iglesia lo rechazó, tal como lo rechazó el pueblo judío. Entonces Él comienza, hay otra dispensación. Él pasa del cristianismo al pueblo que Él estableció
en 1844, que es el pueblo adventista. Y bueno, él está aquí en el lugar santísimo desde 1844 hasta que Jesús se levante nuevamente. Y ayer mirábamos que el atrio representa la tierra. Que Jesús entró al lugar santo. En el Apocalipsis, leíamos que Apocalipsis 4, Él entró al lugar santo. En Apocalipsis 8, Él continuaba en el lugar santo. Pero ya en Apocalipsis 11, Él entra al lugar santísimo por primera vez. Y en Apocalipsis 15, miramos cuando Él por segunda vez se levanta, o por segunda vez abre, la primera vez abre la puerta para entrar en Apocalipsis 11. En Apocalipsis 15, Él por segunda vez abre la puerta para salir del lugar santísimo. Y sale del lugar santísimo y del santuario para atar al dragón, que es en Apocalipsis 20. Y básicamente lo que yo quería ilustrar aquí era que el libro de Apocalipsis es el santuario en el tiempo, en el día de la expiación. ¿Ok? Entonces es el único libro que tiene una bendición. Este libro representa nuestro mensaje más que cualquier otro. Y por eso cuando la hermana hoy dice que cuando entendamos mejor el libro de Apocalipsis y de Daniel, nuestra experiencia será muy diferente. ¿Ok? Y el santuario terrenal era un tipo del santuario celestial. Y para mostrar un poquito más sobre, a ver si lo tengo aquí. Ok, vamos al Salmo 77. En el Salmo 77 nos dice: oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? En el original dice: oh Dios, tu camino está en el santuario. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? O sea, el camino del Señor está en el santuario. Y Él es... Si nosotros vamos a seguir a Cristo, debemos ir donde quiera que Él va, ¿verdad? Y como este era un tipo del santuario celestial, nosotros debemos comenzar como Él comenzó y seguirlo por donde quiera que Él va. El primer mensaje, el segundo mensaje y el tercer mensaje. El atrio representa el primer mensaje, que es donde se entregaba el pecado. Se confesaban los pecados, y cuando eso se lograba, entonces usted ya pasaba por experiencia y por la fe al lugar santo, que es el mensaje del segundo ángel. Usted ya salía completamente del pecado y era justificado delante de Dios. Y bueno, y luego ya venía el juicio, ¿verdad? Pero este era el tipo de cómo se perdonaban los pecados, y se siguen perdonando hoy en día. Y así como esto era un tipo, el sacerdote era un tipo de ¿quién? ¿Si recuerdan? ¿Cómo fue? O sea, este sumo sacerdote era un tipo de lo que en realidad iba a ser Cristo, ¿verdad? Era un tipo de ¿quién? De Cristo. Él era un tipo, él estaba representando a Cristo. Lo que él hacía diariamente en el santuario, Cristo era lo que él iba a hacer. Él estaba representando lo que venía cuando Cristo viniera a la tierra. Vamos a Éxodo 14 al 16. Dice: entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón levita? Y aquí Moisés estaba negando a hacer la obra porque él no se sentía capaz de hacer esa obra. Entonces Jesús aquí
le explica. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? He aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él. Y en Éxodo 14, en el versículo 15, vamos. Sí. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayas de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, y él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. No, es otro texto. ¿Es otro texto? ¿No está en Éxodo? Éxodo 15, 14, ¿no? O 15. Sí, en Éxodo. Éxodo 14. ¿Qué versículo? Comenzando en... Primero. Sí, no, en el versículo... Oh, perdón. Usted lo tengo mal. ¿Cómo comienza? ¿Has dicho? Dice: entonces Jehová se enojó contra Moisés. Oh, no, Éxodo 4. Oh, pues sí, es que aquí lo tengo. Como yo lo estoy leyendo de las notas. Ok, perdón. Ok, sí es 4, 14 al 16. Éxodo 4, 14 al 16. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón levita, y que él habla bien? Y he aquí él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con su boca y con la suya, y os enseñaré lo que haya de hacer, y os enseñaré lo que hayas de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, y él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Aarón era la boca de Moisés, y Moisés era como en lugar de Dios. O sea, Dios le iba a hablar a Moisés, y Moisés iba a hablarle a Aarón, y Aarón es el que iba a ejecutar lo que él fuera a enseñar, ¿verdad? Pero todo esto es solo un tipo de Cristo. Moisés era un tipo de Dios, Aarón era un tipo de... ¿Qué dice? Era ¿cómo dice? La voz o la boca de Moisés, ¿ok? Entonces, lo que yo quiero ilustrar aquí es que cuando este sacerdote fue ungido por primera vez, cuando se estableció el plan de salvación y fue ungido por primera vez, es lo mismo que le va a acontecer a Cristo cuando Él venga a salvar su pueblo. Entonces, vamos a Hebreos 1, Hebreos 1:8. Hebreos 1:8. Hebreos 1:8 dice: mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo
de alegría más que tus compañeros. Aquí está hablando de Cristo, que cuando Él fue ungido, en Éxodo 29, Éxodo 29. Veintinueve, 7. Vamos a leerlo desde el versículo 1. Esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto, y panes sin levadura y tortas sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, asadas con aceite, las harás de flor de harina de trigo, y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás con el becerro de los 2 carneros, y lavarás a Aarón y a sus hijos. Aquí se está inaugurando el sacerdocio por primera vez para iniciar el plan de salvación que el Señor le había mostrado a Moisés en el desierto. Y lavarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua, y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto de efod, el efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto de efod. Y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Estas son las instrucciones cómo se va a ungir el sacerdote por primera vez en el plan de salvación en el santuario terrenal. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Y harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas, les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos y les atarás las tiaras y tendrás el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Y bueno, esta fue la primera vez que el sacerdote fue ungido por primera vez para comenzar su ministerio en el santuario terrenal. Pero cuando él es ungido, dice en el Salmo 133 que cuando él es ungido, corre por su barba y por su vestido. Y el ungimiento está representando lo que iba a pasar con el pueblo de Dios cuando Cristo viniera. Vamos al Salmo 133. En el 133 nos dice lo que fue lo que pasó en ese ungimiento. (133) Vamos a leer todo el capítulo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, y la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y la vida eterna. Cuando el sumo sacerdote fue ungido por primera vez con sus hijos, él representaba la iglesia, representaba el sumo sacerdote, los hijos representaban la iglesia. Cuando él fue ungido, dice que corrió por su barba y descendió sobre su manto. El aceite corrió sobre su manto. Y el manto, sabemos cuál es el cuerpo de Cristo. Su iglesia, ¿verdad? Dice que el aceite corrió por su barba y sobre él sus vestiduras, que eran las vestiduras de Cristo, o era él el manto de Cristo. Cuando Cristo fue ungido en Hebreos 1, él fue ungido, y dice que cuando él murió y ascendió al cielo, él fue ungido. Y cuando él fue ungido, dice que el aceite corrió por su cuerpo, el cuerpo de Cristo, su pueblo, que fue el derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Y eso es lo mismo que él está haciendo acá. Bueno, esta fue una ilustración de lo que pasó en el principio, es lo que iba a pasar en el futuro, en el tiempo
cuando Cristo iba a venir, que era el tipo, era el cumplimiento de todos los tipos que venían anteriormente. Entonces, podemos ver que el santuario, leíamos ayer, quería leerles la cita donde dice cuán importante es por qué nosotros entender el santuario, porque es a través del santuario que nosotros podemos ver el plan de salvación. Dice, quienes procuran mover los antiguos pilares cosas, no recuerdan lo que han recibido y oído. Quienes tratan de introducir teorías que mueven las columnas de nuestra fe con respecto al santuario, la personalidad de Cristo o de Dios, están trabajando como ciegos. Procuran introducir cierta incertidumbre y dejar al pueblo de Dios sin ancla y deriva. ¿Y qué es lo que conocemos hoy que el continuo significa hoy en día? Continuo. Hoy no enseñamos que hoy se enseña que el continuo es la ministración de Cristo en el santuario celestial, cuando es todo lo opuesto, ¿verdad? ¿Qué es lo que se enseña hoy en día? Miren, les voy a leer aquí unas cartas que se escribieron entre uno de los pioneros, que era J.S. Washburn, al querido hermano Holmes. Y miren lo que estaba pasando ya en el año 1919 con respecto al santuario. Y estas son cartas que se están enviando entre ellos y aclaran, por decir, los hechos de ese tiempo. Dice el hermano J.S. Washburn, le está contestando al hermano Holmes, dice: mi propio hijo, quien salió del colegio en enero de 1919 para ayudar al doctor B.J. Wilkinson, al pastor T.B. Westbrook y a mí mismo en las reuniones de la iglesia en Charleston, West Virginia, me dijo que le alegraba haber venido a un lugar donde había algo seguro y sólido, que en el colegio fue desplazada toda fecha profética y se dudó de todas las verdades del mensaje. Agradezco a Dios que Él ha recuperado plenamente su fe, que estaba siendo minada y destruida en el colegio. Esto es lo que Él está diciendo a él, lo que está pasando en ese tiempo, sobre tratar de derribar nuestra creencia en cuanto al continuo. Eso no está en las notas, es algo que lo que pasa es que lo acabamos de traducir esto. Ya que todo esté revisado, se los quiero enviar o ponerlo para que lo pongan en la web. Pero estas son cartas que se estaban transmitiendo entre ellos. Yo solo quiero compartir unos pensamientos aquí para pasar a lo siguiente. Existen en el colegio quienes son leales y verdaderos, pero hay 3 hombres cuyas enseñanzas difieren en algunos puntos, se unen todas en defender la nueva doctrina del continuo. Según la enseñanza del profesor Prescott, y quienes no la aceptan son tildados como opositores del cambio, hombres de mentes pequeñas, atrasados y sin poder entender el nuevo avanzado pensamiento del adventismo en Washington College. Es así como la continua transgresión, el paganismo, el mundialismo, espiritismo y la religión directa y calva de adoración al diablo se ha vuelto la continua mediación de Cristo Jesús, la más pasmosa transformación en la historia, la hipocresía más grande de las edades. La serpiente se enrosca arrullando desde el nido de la paloma, el dragón se encuentra vestido y asume la voz, el carácter y la misión del Cordero de Dios. Y esto es lo que está pasando ya en 1919, donde estas cartas ya es claro que se está introduciendo esa doctrina falsa. Y más adelante, él la clasifica esta doctrina como la madre de todas las doctrinas que nos apartan del fundamento. Dice: aquello que el espíritu de profecía ha mencionado como asunto
que nunca deberá ser hecho una prueba de fe y que la antigua creencia sobre este tema nunca estableció como prueba, se ha vuelto la suprema prueba de la religión actualizada. En abierta contradicción y violación ostentosa del testimonio que ha declarado que sobre el asunto del continuo el silencio es elocuencia. Se ha estado enseñando constante e insistentemente el falso continuo de la nueva teología en el colegio. La terrible sécula muestra cuán necesaria fue la advertencia, pues esta, la madre serpiente, ha hecho su nido en nuestra principal escuela de entrenamiento. Ha producido numerosa cría de doctrinas extrañas. Continúa diciendo, esta nueva doctrina del Daily, que realmente es tan antigua como el pecado, es sostenida por todos los principales apóstatas modernos y la heredamos a través de W. Prescott, del Dr. Kellogg, de A.T. Jones y E.G. Wagner y otros que estaban conectados con la apostasía Kellogg. ¿Y saben por qué ellos se apartaron de nuestra creencia? Porque ellos se apartaron del fundamento. Fue una de las cosas que los apartó a ellos, ¿verdad? Por lo que está diciendo aquí. Esta nueva doctrina del Daily, que realmente es tan antigua como el pecado, es sostenida por todos los principales apóstatas modernos y la heredamos a través de W. Prescott, el Dr. Kellogg y A.T. Jones, E.G. Wagner y otros que estaban conectados con la apostasía Kellogg. Dos pensamientos más de esto y vamos a pasar a lo siguiente. Fue parte de la creencia de Jones, Wagner y Kellogg. Tan pronto como A.T. Jones y A.G. Wagner abandonaron la denominación en la cual por años habían sido considerados los principales maestros de la Biblia, editores y predicadores se fueron al sanatorio de Dr. Kellogg para unirse con él en su trabajo y su apostasía. Una apostasía que, según el espíritu de profecía, crecerá y aumentará hasta que Cristo venga en gloria. Conozco por experiencia algo del hipnótico poder satánico que atiende a esta doctrina madre de todas las avanzadas e infieles teorías, pero por años ha maldecido al colegio y recientemente han transmitido allí su natural, lógico y mortífero fruto. Otros hombres bajo la misma influencia se están marchitando y muriendo como líderes espirituales, mientras en casi todas nuestras escuelas y colegios se ha visto un gran aumento en asistencia en Washington College. Se ha visto una declinación en la matrícula. Un principal hombre de la conferencia general pronunció muerto a ese lugar donde está esta abominación desoladora, el continuo, se ha enseñado por 10 años. Estamos hablando ya 1919, y dice que esta doctrina ya tenía 10 años prediciéndose, ¿verdad? O enseñándose. A no ser que Dios nos ayude a eliminar este espantoso y desolador azote, debe ir por el camino de todas las otras víctimas de esta inicial falsedad hasta su completa destrucción. Es la misma antigua abominación desoladora que desoló a la antigua Jerusalén, la que ahora, presentándose como la continua mediación de Cristo Jesús, se encuentra atacando y amenazando con desolar y destruir la obra del último mensaje divino en las oficinas centrales de nuestra denominación, es decir, en el mismo corazón de la obra, la abominación desoladora en Jerusalén y en Washington. A comienzos de junio de 1920, el profesor J.W. Field dijo al presidente de la Unión Colombia: bueno, pastor Robbins, debo francamente decirle que no soy un adventista del séptimo día. El profesor Field dice que el domingo es el sábado y que los 10 mandamientos ya no son vigentes. Él afirma que al comienzo del último
año escolar, él sí creía en el espíritu de profecía, pero de lo que él ha oído mencionarse en la escuela, él ya no más cree así. Ahora es un firme guardador del domingo y no un adventista del séptimo día en sentido alguno de la palabra. Esta es una tardía revelación de la apostasía en Washington, Kansas, siendo que el profesor Field no fue contado entre los 3 maestros que apostataron. Estos 4 maestros, Lacey, Sorensen, Albertworth y Field, no enseñarán el próximo año en el colegio. Y bueno, esto es simplemente una ilustración de lo que está transcurriendo alrededor de esta historia, de que básicamente hemos rechazado la doctrina central de nuestro fundamento, que fue la que nos estableció, que fue la 2310 tardes y mañanas. Y podemos ver cómo se está rechazando a través de lo que se estaba ya afirmando en ese tiempo. Dice lo siguiente. Nótese lo que dice la hermana White en el libro Living Temple, escrito por el Dr. Kellogg. Es presentado el alfa de las mortíferas herejías. El omega seguirá y será recibido por quienes no están dispuestos a acatar la advertencia que Dios ha dado. Así habla el espíritu de profecía sobre la controversia de Kellogg como siendo el alfa. Y dice que tiene que seguir el omega. En la misma página ella dice, pero debemos firmemente rehusar ser apartados de la plataforma de la verdad eterna que desde 1844 ha soportado la prueba. Esta mortífera herejía cambiaría la verdad original, y es un alarmante hecho de que la nueva doctrina del continuo quita casi todas nuestras fechas proféticas y prepara el camino para la introducción de otra teoría que aparta para siempre a los hombres de todo el mensaje de 1844. El libro del Living Temple contiene el alfa de estas teorías. Yo sabía que el omega seguiría en poco tiempo y temí por nuestro pueblo. Y sigue diciendo, nos encontramos cara a cara con la más sutil apostasía de las edades. Y esto lo pueden leer, aquí lo puedo dejar para que lo lean, son cartas que se están entre ellos comunicando. Pero como lo tradujimos y está siendo revisado para que todo esté tal y como está en el original, ¿verdad? Pero podemos ver que ya desde ese tiempo estábamos rechazando nuestro fundamento principal. Y leíamos en esta cita que dice, quienes procuran mover los antiguos pilares no están afirmando las cosas, no recuerdan lo que han recibido y oído. Quienes tratan de introducir teorías que mueven las columnas de nuestra fe con respecto al santuario, la personalidad de Cristo o de Dios, están trabajando como ciegos. Procuran introducir incertidumbre y dejar al pueblo de Dios sin ancla y deriva. Ok, bueno, vamos a nuestras notas ahora sí. ¿Cuánto tiempo nos queda? 25, ok. Vamos a la página, para los hermanos que están atrás, en la página 13, en realidad no, los de ellos no están marcados, pero vayan a la página, a la sección de atrás donde dice las sendas, restaurando las sendas. Y estamos en la parte, pues la página 13. Sí. Esa parte no tiene páginas, entonces más o menos cuente hasta la página 13, donde vamos a... Sí, ok, en la página 13. Y vamos a ver cómo engañan los vientos de doctrina leyendo en la Review Herald del 29 de diciembre de 1896. Muchos saben tan poco acerca de su Biblia que están inseguros en la fe. Quitan los hitos antiguos y los engaños y los vientos de doctrina los llevan de aquí para allá. A través de esta semana hemos estado aprendiendo que esto es una ancla, que es un muro que el Señor ha puesto para protegernos de todos los engaños que vendrán al pueblo de Dios. Y dice aquí que quitan los hitos antiguos y los engaños y los vientos de doctrina los llevan de aquí para allá. Cuando quitamos
La fe que nos ha establecido, la fe que una vez fue dada a los santos. La falsamente llamada ciencia está minando los fundamentos de los principios cristianos, y aquellos que una vez estuvieron en la fe se apartan de las doctrinas básicas de la Biblia y se divorcian de Dios mientras siguen pretendiendo ser sus hijos. Conflicto de los siglos, la página 577. Los que no quieren aceptar las verdades claras y contundentes de la Biblia están siempre buscando fábulas agradables que tranquilicen la conciencia. Mientras menos apelen a la espiritual abnegación y a la humildad, las doctrinas presentadas, mayor es la aceptación de que se goza. Esas personas degradan sus facultades intelectuales para servir sus deseos carnales, demasiado sabias en su propia opinión para escudriñar las santas escrituras con contrición y pidiendo ardientemente a Dios que las guíe. No tienen escudo contra el error. Satanás está listo para satisfacer los deseos de sus corazones y poner las seducciones en lugar de la verdad. Fue así como el papado estableció su poder sobre los hombres y ha rechazado la verdad porque extraña una cruz. Los protestantes siguen el mismo camino. ¿Cómo podemos definir si la doctrina es correcta? Y hemos escuchado que este es un muro, una protección que el Señor ha creado para no ser llevados de aquí para allá por todas las falsas doctrinas. En el Espíritu de Profecía, en el discurso maestro de Jesucristo, la página 123, nos da nos ayuda a cómo comprender o cómo definir que la doctrina es correcta, ¿verdad? La obediencia es la prueba del discipulado. La observancia de los mandamientos es lo que prueba la sinceridad del amor que profesamos. Cuando la doctrina que aceptamos destruye el pecado en el corazón, limpia el alma de contaminación y produce frutos de santidad, entonces podemos saber que es la verdad de Dios. Cuando en nuestras vidas se manifieste benevolencia, bondad, ternura y simpatía, cuando el gozo de realizar el bien anida en nuestros corazones, cuando ensalzamos a Cristo y no al yo, entonces podemos saber que nuestra fe es correcta. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Tal es el resultado de la acción del Espíritu de Dios. Una reforma en la vida es la única prueba segura de un verdadero arrepentimiento. Si restituye la prenda, si devuelve lo que robó, si confiesa sus pecados y ama a Dios y a sus semejantes, el pecador puede estar seguro de haber encontrado la paz con Dios. Tales eran los resultados que en otros tiempos acompañaban los reavivamientos religiosos. Cuando se los juzgaba por sus frutos, se veía que eran bendecidos de Dios para salvación de los hombres y el mejoramiento de la humanidad. Y en la próxima cita dice que no debemos creer a cualquier doctrina simplemente porque otro dice que es verdad. Necesitamos ir por nosotros mismos y investigar lo que esto es así. Usted no debe creer cualquier doctrina simplemente porque otro dice que es verdad. No debe creerla porque el anciano Smith o el anciano Kilgore, el anciano Van Horn o el anciano Hesco dice que es verdad, sino porque la voz de Dios lo ha declarado en sus vivos oráculos. No hemos de recibir las palabras de quienes vienen con un mensaje que contradice los puntos especiales de nuestra fe. Reúnen una masa de las Escrituras y la apilan como prueba alrededor de sus teorías alegadas. Esto se ha hecho una y otra vez durante los últimos 50 años. Y mientras que las Escrituras son la palabra de Dios, deben ser respetadas, la aplicación de ellas, mientras que las Escrituras son la palabra de Dios y deben ser respetadas, la aplicación de ellas, si dicha aplicación mueve un pilar del fundamento que Dios ha sostenido estos 50 años, es un gran error. O sea, ¿cómo podemos investigar o cómo podemos saber que la doctrina es correcta? Si la persona está sobre la plataforma, si está sobre los hitos que han establecido nuestro fundamento.
Quien hace tal aplicación no sabe la maravillosa demostración del Espíritu Santo que dio poder y fuerza a los mensajes pasados que han llegado al pueblo de Dios. El entender nuestra fe, el entender lo que nos ha establecido, dice que eso nos dice, quien hace tal aplicación no sabe la maravillosa demostración del Espíritu Santo que dio poder y fuerza a los mensajes pasados que han llegado al pueblo de Dios. Esto fue la demostración del Espíritu Santo, y entender esto nos muestra el poder o el efecto que tuvo en los corazones de esas personas que existieron durante esta historia establecida, cuáles son los que establecieron nuestro fundamento. Ayer leíamos una cita que decía cuáles fueron los frutos de este movimiento, y esos frutos hoy en día necesitamos estarlos viendo nuevamente. Porque mire, aquí en la siguiente cita dice, ¿cuál es el primer impulso del corazón renovado? Y todos queremos nacer de nuevo, ¿no es así? ¿No debe ser la experiencia cuando comenzamos la carrera de cristianos? O sea que cuando yo me bautizo debo nacer de nuevo. Ese es el simbolismo de que cuando yo soy enterrado en las aguas del bautismo, al salir de ahí yo debo nacer como una persona renovada. Pero aquí la cita nos dice lo que pasa cuando un corazón nuevo, renovado, conforme a la palabra de Dios, debe sentir. Dice, cada cristiano tendrá un espíritu misionero. Dar fruto es obrar como Cristo obró. Amar las almas como Él nos ha amado. Y luego dice, el primer impulso del corazón renovado consiste en atraer a otros también al Salvador. Cuando yo tengo el deseo, cuando yo aprendo estas cosas y veo el peso que esto tiene para la salvación de las almas, el primer impulso que debe latir en mi corazón debe de ser en el traer otros al Salvador y ver, ilustrarles cuán poderoso fue el Espíritu durante esta historia. Entonces dice que el primer impulso del corazón renovado consiste en atraer a otros también al Salvador. Ese es el primer impulso de un corazón renovado. Y tan pronto como una persona se convierte a la verdad, siente un deseo ferviente de que aquellos en la oscuridad deben ver la luz preciosa y luminosa de la palabra de Dios. ¿No fue eso lo que sintió Guillermo Miller cuando él empezó a entender estas verdades? Él no sentía ese deseo, pero el Espíritu le decía, anda, ve y cuéntaselo al mundo, anda, ve y cuéntaselo al mundo, ¿verdad? Y él era temeroso de ir a hacer eso porque él, pues, no se sentía capaz. Entonces era humilde delante del conocimiento que el Señor le había dado, ¿verdad? Como leíamos en Amos, la fe que una vez fue dada a los santos está fundada sobre la historia milerita. La fe que una vez fue dada a los santos, el fundamento de muchas generaciones. Y podemos ir a este fundamento, pero este fundamento nos va a llevar aún más a un antiguo fundamento que básicamente es montarnos sobre los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, ¿verdad? Reedificarás las ruinas antiguas, levantarás los cimientos puestos hace muchas generaciones y serás llamado reparador de muros caídos, restaurador de calzadas para andar. Eso es Isaías 58:12. La obra de Dios en la tierra presenta siglo tras siglo una sorprendente analogía en cada gran reforma o movimiento religioso. Los principios que rigen el trato de Dios con los hombres son siempre los mismos. El trato como el Señor trató esta historia en el pasado, Él ya lo había hecho más en una historia más previa a esa. O sea, siempre el Señor está obrando de la misma manera para rescatarnos de los engaños que se nos ofrecen para esa generación o para este tiempo. Los movimientos importantes de Ogaño concuerdan con los de Ataño.
La experiencia de la iglesia en tiempos que fueron encierran lecciones de gran valor para nosotros. Pero nosotros estamos rechazando las grandes lecciones que nos guardan el entender nuestro fundamento. El enemigo está tratando de apartar las mentes de nuestros hermanos y hermanas de la obra de preparar un pueblo que pueda subsistir en los últimos días. Sus sofismas están destinados a apartar las mentes de los peligros y deberes de la hora. Atribuye poco valor a la luz que Cristo vino del cielo para dar a Juan en favor de su pueblo. Enseñan que los acontecimientos que nos afrontan no tienen importancia suficiente para recibir atención especial. Anulan la verdad de origen celestial y despojan al pueblo de Dios de su experiencia pasada, reemplazándola por una falsa ciencia. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirar y preguntar por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andar por él. La cita continúa diciendo, no trate nadie de deshacer los cimientos de nuestra fe, los cimientos que fueron echados al principio de nuestra obra, por oración y estudio de la palabra de Dios, y por revelación sobre estos cimientos hemos estado edificando durante los últimos 50 años, ¿verdad? En la página siguiente, que viene siendo la página 16, en una firme plataforma, dice, vi una compañía que se mantenía de pie, bien guardada y firme, negando su apoyo a aquellos que querían trastornar la fe establecida del cuerpo. Dios miraba con aprobación a esa compañía. Me fueron mostrados 3 escalones, los mensajes del primer ángel, los del segundo y los del tercero. Dijo mi ángel acompañante, ay de aquel que mueva un bloque o clavija de estos mensajes. Esta fue la historia del primero y del segundo mensaje. Ya en esta tabla se le adhiere el mensaje del tercer ángel. Pero dice el Señor, hay un ay para los que muevan una clavija o un bloque de estos mensajes. La verdadera comprensión de esos mensajes es de importancia vital. El destino de las almas depende de la manera en que son recibidos. ¿Cómo recibimos los mensajes del primero y segundo ángel? Esta historia ellos vivieron bajo esta historia, pero ellos no sabían que estaban cumpliendo con Apocalipsis 14. Sino hasta que después de que pasó el gran chasco, ellos comprendieron exactamente el cumplimiento de lo que estaban predicando en ese tiempo. Pero esa es esta historia la que nos abre para ver cómo cada movimiento de reforma es lo mismo, o es una repetición. Es esta historia la que nos abrió el entendimiento, cómo se cumplió lo mismo en la historia de Noé, en la historia de Moisés, en la historia de los 3 decretos, en la historia de Elías, en la historia de las historias que fue la historia de Cristo. Esto fue lo que nos abre, por decir, los ojos para ver la Biblia o la palabra de Dios de una manera como el Señor quiere que la miramos, porque todo esto se cumplió a través de toda la historia, ¿verdad? Entonces por eso dice aquí que el destino de las almas depende de la manera en que son recibidos. Nuevamente se me hizo recorrer esos mensajes y vi a cuán alto precio había obtenido su experiencia el pueblo de Dios. La obtuvo por mucho padecimiento y severo conflicto. Y cada vez que esta historia se repitió en el pasado, usted puede ver los conflictos y las luchas que se desarrollaron durante ese tiempo, durante ese cumplimiento en cada historia.
hasta ponerlo sobre una plataforma sólida e inconmovible. Vi a ciertas personas acercarse a la plataforma y examinar su fundamento. Algunos subieron inmediatamente a ella con regocijo. Otros comenzaron a encontrar defectos en el fundamento. Querían que se hicieran mejoras. Entonces la plataforma sería más perfecta y la gente mucho más feliz. Algunos se bajaban de la plataforma para examinarla y declaraban que estaba mal colocada. Y es lo que acabamos de leer ahorita. Estas personas no se bajaron para decir que la plataforma, rechazando toda nuestra historia a un lado para implementar sus ideas y sus costumbres. Esto es lo que ellos estaban diciendo. Pero vi que casi todos permanecían firmes sobre la plataforma y exhortaban a quienes habían bajado de ella que cesasen sus quejas, porque Dios era el artífice maestro y ellos estaban combatiendo contra él. Relataban la obra maravillosa hecha por Dios que los había conducido a la plataforma firme, y al unísono alzaban los ojos al cielo y con voz fuerte glorificaban a Dios. Esto afectaba a algunos de los que se habían quejado y dejado la plataforma, y estos con aspecto humilde volvían a subir a ella. Y eso es lo que necesitamos hacer, humillarnos delante de Dios y tomar el tiempo y investigar que esto es así. Y requiere humildad, requiere negación personal investigar esto, ¿verdad? Porque ella dice que son estos mensajes, la verdadera comprensión de esos mensajes es de importancia vital. Así es de que yo ahora les pregunto, ¿creen que estamos hoy predicando los mensajes de los 3 ángeles a hoy en día? Si no se está haciendo como lo hicieron en ese tiempo, porque el hermano White dice que no tenemos un nuevo mensaje, que deberíamos estar predicando lo que se predicó, lo que estableció nuestra iglesia. Si no estamos predicándolo de esa misma manera, no está produciendo los efectos que produjo en ese tiempo, que eran los frutos de humildad, de sencillez de corazón, ¿verdad? Se me recordó la proclamación del primer advenimiento de Cristo. Juan fue enviado en el espíritu y el poder de Elías, a fin de que preparara el camino de Jesús, para Jesús. Los que rechazaron el testimonio de Juan no recibieron beneficios de las enseñanzas de Jesús. Su oposición al mensaje que había predicho la venida de él los colocó donde no les era fácil recibir las evidencias más categóricas de que era el Mesías. Satanás indujo a aquellos que habían rechazado el mensaje de Juan a que fuese aún más lejos, a saber, que rechazasen y crucificasen a Cristo. Al obrar así se situaron donde no pudieron recibir la bendición del Pentecostés. Cuando nosotros rechazamos el primer mensaje, y ayer leíamos que el primer mensaje, a nivel espiritual tiene una contundencia de apartarnos del mal, rendir todo eso que nos aparta del mal. Pero si rechazamos el primer mensaje o el segundo, nosotros no podemos participar en el tercero, ¿verdad? Porque dice aquí que al rechazar esos mensajes, en ese tiempo, al rechazar el mensaje de Juan, dice que ellos se situaron al rechazar el mensaje de Juan y luego al rechazar el mensaje de Cristo, ellos se situaron donde no pudieron recibir la bendición del Pentecostés. Y eso es lo que está pasando si nosotros rechazamos el primero y el segundo mensaje tal como se predijo en el principio. Vamos a situarnos donde no vamos a poder recibir la bendición del Pentecostés, ¿verdad? Bueno, lo demás voy a saltarme a la página 19. A la página 19. En la primera cita de la página 19, esto lo está diciendo Jaime White, ¿verdad? Dice, fue durante el testimonio común de los conferenciantes del segundo advenimiento y de las revistas, cuando permanecimos en la fe original, que la publicación del diagrama se tornó un cumplimiento de Habacuc 2.
Del 2 al 3. Si el diagrama era un asunto de profecía, aquellos que lo niegan dejan la fe original. Entonces sigue que el año 457 antes de Cristo fue el año de fechar el inicio de los 2300 días, tardes y mañanas. Entonces dice que si el diagrama era un asunto de profecía, o era un asunto de fe, o un asunto de la fe que una vez fue dada a los santos, el rechazar esto dice que nos negamos la fe que una vez fue dada a los santos, o originalmente a nosotros, ¿verdad? Y podemos ver que eso ya se estaba en 1919, o antes, porque dice que 10 años antes ya se estaba enseñando esto. Entonces estamos hablando desde 1909, por lo menos, ya se estaba enseñando, o se estaba minando las verdades que se nos fueron dadas una vez. En Spalding en Megan, en la página 1, vi que la verdad debería hacerse clara sobre tablas, que la tierra y su totalidad es el Señor, y que los medios necesarios no deberían ser ahorrados para que eso quedase claro. Vi que el antiguo diagrama fue dirigido por el Señor, que ni una figura de ellas debería ser alterada, excepto por la inspiración. Vi que las figuras del diagrama estaban como Dios las quería, y que su mano estuvo sobre ella, y ocultó un error en algunas de las figuras, de tal manera que nadie la viera, hasta que su mano fuese removida. Y bueno, eso lo podemos ver, que su mano, creemos que fue aquí donde se cubrió ese error, pero ese error fue corregido en la tabla de 1850. Y a hoy el Señor nos invita a permanecer en lo que nos ha hecho un pueblo adventista, porque si nos apartamos de lo que nos estableció, del fundamento establecido, dice que nosotros, mira aquí J.H. Washburn le está diciendo al pastor Holmes: yo no soy adventista si yo no creo en esto. Básicamente nos hemos apartado de lo que nos hace un pueblo. Porque recuerden, nosotros vamos a ser llevados delante de las cortes a dar cuentas de nuestra fe. Y nosotros podemos mostrar por la Biblia cómo esta historia se estableció, y que solo hay un pueblo elegido por Dios que lo representa aquí en la tierra, que es el pueblo adventista, ¿verdad? Vamos a terminar con una oración. Dios Padre que estás en los cielos, en esta mañana agradecemos porque tú eres un Dios verdadero, un Dios serio, un Dios que nos ama y quiere salvarnos desesperadamente. Permítenos no ser rebeldes y rebelarnos en contra de los principios que nos salvarán, Señor, de tantos errores que se están manifestando en nuestro medio. Ayúdanos a entender qué es lo que toda esta historia establecida en nuestros inicios, tan llena del Espíritu de Dios para salvación eterna. Sabemos que en una manera sencilla podemos captar el poder que se encuentra ahí. Permítenos experimentarlo en nuestras vidas como lo experimentaron los pioneros, que no les importaba, Señor, entregar todo su corazón para servirte a ti y alcanzar las almas y enseñarles el conocimiento que Él estaba abriendo en ese tiempo, y hoy nuevamente lo está abriendo porque ha sido cubierto de basura, Señor. Ayúdanos a abrir el librito de Daniel y comerlo y digerirlo en una manera que traiga la experiencia que esta historia guarda para nuestra salvación. Yo te pido una bendición muy especial por los presentes, los que hagan de venir en este día, y que podamos, Señor, crecer en gracia para con Dios y para con los hombres, en Cristo Jesús. Amén.